Hola, ¿cómo están? Bueno, en este videíto lo que vamos a ver es el sistema de reproducción, podríamos decir, o estampación en sublimación. Les voy a compartir la pantalla, el PDF, que igual está siempre subido en nuestro sitio web, así que visiten nuestro sitio. Em, Porque acá se ve mucho más pequeño, ¿no? Porque me veo yo que nunca me doy cuenta que me estoy viendo. Bueno, muchos y muchas de ustedes ya deben haber realizado algún que otro trabajo de sublimación, otros quizá no. Eh, es un sistema, podríamos decir, de reproducción o de impresión también, en el que la zona sublimar está previamente impresa en un papel transfer. Ese papel transfer se imprimió en una máquina plotter de impresión y es transferida al soporte, ya sea tela o cerámica, algunas maderas, vidrio, mediante calor y presión. ¿Mm? El principio fundamental de este sistema es el cambio de estado físico. Hay un pasaje de sólido, tinta seca en ese papel transfer, a estado gaseoso por acción del calor de una prensa térmica. Eh, Existen tres variables fundamentales en este sistema, que son la presión, el tiempo y la temperatura. Todo eso va a depender del soporte a estampar. No es lo mismo la presión y el calor y el tiempo que se deben colocar en la máquina, porque es todo automático, para sublimar tela que para sublimar, por ejemplo, una taza de cerámica como es la que estamos viendo, como es la que estamos viendo ahí, ¿no? Y bueno, y cuando nosotros diseñamos, tenemos que tener en cuenta el color que vemos en la pantalla, que no va a ser el mismo que va a ser que el que se va a materializar. Por eso, en muchos lugares, lo que hacen es tener un catálogo en donde uno, más que nada en lo que es la estampación textil, uno puede fijarse para que los colores se asemejen mucho más. Generalmente lo que hay que hacer es saturar un poco los colores porque tienden a aclararse, ¿no? Bueno, los elementos, como les decía antes, los elementos que forman parte en este tipo de producción o de estampación son la bobina de papel, que es un papel transfer que tiene un adhesivo, ahí se ve la máquina y se ve en esta imagen ya impreso el papel, que está espejada la imagen. Nosotros no hacemos los originales espejados, después eso en el programa, en el software, antes de plotearlo, se espeja. Y ese papel tiene un adhesivo especial que es específicamente para utilizar en el proceso de impresión por sublimación. Es de secado rápido y permite lograr una precisión y color saturado en la superficie final estampada. En el caso de estampación textil, también la calidad, como les decía, va a depender del grado de humedad que tenga esa tela al momento de realizarlo. Y las bobinas de estos papeles vienen de 1,60 o de 1,90, pero muchas veces, si el plotter imprime 1,90, las telas, en el caso de lo que es textil, no vienen de el ancho del rollo, no vienen de 1,90, entonces no se podría estampar. Pero bueno, ese es el papel con adhesivo en el que se transfiere por primera vez nuestro diseño, ¿no? Nosotros diseñamos y un plotter de impresión en este papel lo va a imprimir. Este es el plotter de impresión, donde se imprime ese papel, utiliza tintas CMYK. Hay máquinas que tienen un software incorporado, que imprimen directamente desde el archivo digital, y también hay un software que se utiliza específicamente en la industria textil, que es para la creación de rapport. Sería como una repetición de estampación, a partir de un patrón que lo podemos realizar nosotros, ¿no? Eso es cuando nosotros queremos repetición, por ejemplo, en una tela. Entonces, se dice que mínimo podemos hacer un patrón de 30 por 30 y después ese software lo que hace es duplicarlo y si nuestro diseño tiene los bordes muy definidos y van a quedar
entre uno y otro se va a notar, lo que hace es esfumar esos bordes y que no se noten. Ahora más adelante le voy a mostrar un rapport. Y también lo espeja para que quede como nosotros queremos, ¿no? Ese rapport. Cuando hacemos esos patrones, tenemos que ver y tener en cuenta la medida en el caso de lo que es textil, ¿no? La medida si es una remera, por ejemplo, porque bueno, si hacemos un diseño demasiado grande, quizás no se pueda repetir. Entonces, siempre es necesario al diseñar tener una prenda o una prenda parecida y hacer un dibujo impreso y ver si después eso que nosotros queremos que se repita se vea, ¿no? Como les decía, en los plotters de impresión imprimen con tintas CMYK, con tintas líquidas CMYK, pero los archivos deben prepararse en modo RGB, porque estos plotters están calibrados en ese modo y lo que tiene es que el gamut de color es más amplio en RGB. Y como un tip que me dieron en Ilodan, que se los recomiendo, es una casa de La Plata, que la verdad que trabajan muy bien y tuvieron muchísima predisposición también para algunas consultas que yo no sabía, que nunca utilicen el sRGB, porque hay muchos que piensan que es super RGB y da un gamut más amplio, pero no es así. Se recomienda elegir el Adobe RGB 1998 para lo que es preparar archivos para estampar. Y ahí ven cómo es la máquina, ¿no? El plotter de impresión. Va imprimiendo espejado sobre ese papel adhesivo. Este es el plotter que yo les decía, que tiene el software incorporado. Ahí se ven, yo le hice un detalle, que se ven también las tintas CMYK. Y por otro lado, también tenemos las tintas, ¿no? Las tintas de sublimación que tienen como característica principal la capacidad de realizar esa unión química con ciertos materiales cuando se encuentran en estado gaseoso y lo que producen es la estampa. Y lo que se recomienda, pero eso es para no para nosotros, sino ya para el que estampa, para el taller, es que utilicen tintas especiales para sublimación, ¿no? Porque se obtienen colores más saturados, mejor calidad, más durabilidad. Pero bueno, eso ya no es tema nuestro. Y esto es uno de esos catálogos que le decía que se utilizan para lo que son los modelos porque se utiliza el modo RGB, ¿no? Es unificado, está unificado por un software, no se rige por nada de Pantone, sino por el modo de color RGB. Estos catálogos nunca van a ser exactos. ¿Por qué? Porque cuando se imprimió el catálogo, yo no sé si se alcanza a ver, pero después cuando deje de compartir la pantalla, acá tengo unos que me prestaron. Cuando imprimieron este catálogo, habría que ver si cuando se hizo la impresión de plotter había mucha carga de tinta o había menos carga de tinta, si habían cambiado el cilindro, si no lo habían cambiado. Entonces, generalmente lo que recomiendan es fijarse en lo más central del color elegir. Pero si ustedes ven, son todos porcentajes de RGB. No utilizamos ningún modo de color Pantone. Y asimismo es como se van a formar después los originales. Estos, igualmente, en las clases prácticas le vamos a llevar estas muestras para que ustedes la vean. Y por último, están las máquinas sublimadoras, ¿no? Están las máquinas que son para tazas y objetos curvos, que se manejan, como les decía, presión, tiempo y calor. Y después está esta máquina sublimadora para objetos planos o también para indumentaria ya confeccionada. Muchas veces se sublima una remera en estas máquinas planas, que también hay de diferentes tamaños. Y por otro lado está la calandra de rodillos, que esta máquina ya es para rollos textiles y que utiliza el mismo principio de impresión que el resto de las máquinas sublimadoras. Se imprime en el papel transfer y luego se pasa a través de los rodillos y el cilindro de calor
junto con el material a sublimar, ¿no? Las telas, en el caso de sublimación en calandra, tienen que tener un 100% de poliéster, y la temperatura aproximada, 200 grados, es lo que algunos dicen. Pero bueno, yo no soy experta en eso, nosotros somos diseñadores, ¿no? Pero bueno, es un dato a tener en cuenta. Y lo que logran estas máquinas es agilizar muchísimo el proceso, y lo que se puede hacer es no solamente estampar todo un rollo de tela con un rapport, por ejemplo, sino camisetas para equipos de fútbol, calzas, un montón de piezas de indumentaria, ¿no? Esta máquina calandra tiene un ancho del rollo, del rodillo, de 1,90. O sea que podría imprimir un rollo de tela de 1,90, pero, como les decía también anteriormente, las telas en rollo vienen máximo 1,60, o sea que lo máximo a imprimir sería un metro 60. Igual siempre les aconsejo que cuando uno esté diseñando para sublimación, se comunique con el taller con el que va a realizar todo el proceso, porque hay muchos datos, muchas cuestiones en lo que es el color, en cómo armar ese archivo, que solamente se las va a dar el taller de impresión, ¿no? En este caso de estampación. Bueno, las ventajas que tiene el sistema es que si vamos a estampar soportes planos o curvos pequeños, las máquinas son económicas, y todo el equipo es económico, porque hasta uno puede enviar a un lugar a realizar el ploteado y después sublima en su casa con una máquina, ¿no? Que es una máquina plana que no ocupa mucho lugar. Después, que permite personalizar. Podemos hacer remeras totalmente personalizadas, o tazas personalizadas, o vajilla, o lo que fuese, ¿no? O medias, que me encanta ese tema. Es muy rápido, porque en las máquinas estas planas que le decía no tardan más de 5 minutos imprimir ese objeto. Se puede imprimir en una gran cantidad de soportes. En el caso de textil, como les dije antes, tienen que tener, algunos dicen entre un 60 y un 100, en las calandras un 100% de poliéster. Se puede imprimir fotografías, no hay límites en la cantidad de tintas, porque tenemos CMYK, ¿no? Y las impresiones tienen larga vida útil. Esto también muchos de ustedes o muchas de ustedes lo pueden haber visto. Y las desventajas también es esto, ¿no? El tema de la tela, que sí o sí tiene que tener 100% de poliéster o un 60%, no podemos imprimir otro tipo de tela, y que las superficies sí o sí tienen que ser blancas, como en esto que les estoy mostrando. La parte de atrás es blanca. Y como otro sistema que aparece, yo diría como complementario a la sublimación y que se utiliza muchísimo en los casos en que uno no puede imprimir blanco, porque en este caso el blanco es el soporte, es la tela. Está el sistema DTF para estampación, que es la impresión directa sobre film, sería la traducción, ¿no? Es una máquina que utiliza tintas textiles también, pero de serigrafía, y se crea un transfer plástico digital impreso y está curado en esa misma máquina con poliamida, que lo que hace es, va a fijar a la prenda después la estampa por el calor, y se aplica sobre cualquier tipo de tela. Ahí sí ya podemos utilizar algodón. Incluso digo, pero bueno, se puede, yo no lo hago, aplicar en superficies o en telas ya sublimadas. Y la ventaja fundamental, como se ve ahí, es que utilizamos tintas blancas. Y todo el proceso de curado, de impresión y de curado, está en la misma máquina. Yo acá también tengo un ejemplo. Este es el film. De la parte de atrás ya tiene la poliamida, que la misma máquina
en el mismo proceso, es un polvo y después hay como unos cepillos limpiadores que sacan el excedente y ya queda como para después ponerlo sobre una superficie, supongamos una remera sublimada, y con la prensa de sublimación se estampa, no sé, bueno, acá hay unas banderas, ¿no? Se puede estampar arriba de esa pieza que ya estaba sublimada. Este sistema se está utilizando mucho para ese tipo de trabajos. Bueno, acá está, ¿no? Es el mismo ejemplo que tengo acá. El frente de film impreso y el dorso que ya tiene la poliamida, el curado. Y bueno, como dato, les quería decir, porque también les quiero agradecer, a Hilo Dan, que es un lugar en La Plata donde se dedican a sublimar y tienen máquinas muy grandes. La mayoría de las fotografías son tomadas en ese taller. Pueden buscarlos. eh, tienen videos de este proceso, de la impresión en DTF. Y siempre también sirve que ustedes vayan y consulten por cualquier trabajo que tengan que realizar. Bueno, y por último son los originales. Los originales para sublimación podríamos decir que son los más simples. ¿Por qué? No tienen marcas de registro, marcas de corte. Bueno, ahí está delimitado por ese perímetro rojo la mesa de trabajo, ¿no? Esto sería un rapport, podríamos decir, de 30 por 30, aunque me quedó un poco horizontal, rectangular, en el cual después ese software lo va a duplicar, ¿no? Yo quiero una tela que tenga todo eso. Bueno, o para un barbijo, por decir algo, ¿no? El original tiene que estar, acuérdense, por más que se imprima en CMYK y las tintas sean CMYK, el modo de color del original tiene que estar en RGB. Puede ser un archivo PDF, un .ai, puede ser un EPS, un TIFF o un JPG. Siempre en RGB, y la imagen puede ser bitmap, vectorial o puede ser combinada. Siempre escala 1 a 1, porque lo que vamos a imprimir en el primer papel transfer es tal cual después lo que se va a estampar. Entonces es escala 1 a 1. Y fíjense que los blancos acá son transparentes. Entonces van a aparecer, por ejemplo, la carita de ese osito va a quedar blanca sobre la superficie, por ejemplo, de la tela o si es una taza, ¿no? Bueno, en este caso el original sería para una tela porque es un rapport. Pero es simple el original, no tiene ningún tipo de marca ni indicación. Lo que sí tenemos que comunicarnos y decir, bueno, queremos hacer un rapport, vamos a utilizar tanta tela y recordar que cuando ustedes piden el presupuesto es por metro lineal. Y lo que les decía, que generalmente el ancho máximo es de 1,60. Entonces ustedes deberían aprovechar ese ancho máximo. Eso es un dato a tener en cuenta. Bueno, acá les estoy haciendo un homenaje a Violeta, porque justo estos días, bueno, mi hija, no sé, que estaba con el tema de Violeta y me acordé. Un original y un mock-up para una taza, por ejemplo, para un objeto curvo. Vamos a hacerlo también en modo RGB. Esto puede ser una imagen bitmap en modo RGB. Y la mesa de trabajo yo la delimité por ese filete gris. También hacemos una sola pose, sería, y le indicamos en el pedido de presupuesto que necesitamos sublimar, no sé, 50 tazas. Entonces, lo que van a hacer ellos con el software, van a duplicar en 50 en ese 1,60 m de ancho. Por eso, una vez más les digo, tienen que tener en cuenta el ancho del plotter para aprovechar los espacios. Pero nada más que eso. Y en el caso de no sé, una prenda textil, como puede ser una remera, yo acá hice algo medio con nuestra marca de Tecno, también lo mismo, puede ser un archivo TIFF o JPG, pero ahí sí están las medidas de lo que es la moldería, ¿no?
hay que dejarlos, eso ya tiene más que ver también, entra ahí alguien de indumentaria, porque se les dejan unos centímetros para la costura, bueno, pero el original se enviaría de esa manera, ¿no? Indicando las mangas o cuál es el frente, cuál es el dorso, quizás un poquito más cerca también, pero bueno, modo RGB, puede ser una imagen bitmap, puede ser vectorial y en una mesa de trabajo. Eso después se va duplicando. Si ustedes se fijan, a ver si se ve, no se ve. Ah, no, no se ve. Bueno, sí, acá. Estos son unas camisetas que tienen una pelota ahí. Bueno, hay 3 poses de esa camiseta. Eso sería eh, una sublimación para una prenda textil. Y bueno, eso sería todo. Las voy a dejar de compartir la pantalla. Cualquier consultas lo vamos a ver en las clases prácticas o también nos pueden mandar un mail y después nosotros hacemos una clase general de consultas de este tipo. Y como les decía, yo estos catálogos de muestras de color se los voy a llevar a clase. Recuerden que no se utiliza Pantone, que se arma todo en lo que es RGB. Bueno, nos vemos en el próximo video.